unidad, que era sobre todo lo que era examen físico, patología nasal y de senos paranasales. Y en esta otra unidad vamos a hablar y también todo lo que es faringe, laringe, igual anatomía, fisiología y patología. Y la última unidad pues ya es de oído. Entonces, empezamos. Vamos a empezar a hablar todo lo sobre qué es la anatomía y fisiología de la faringe. Tener en cuenta que la faringe es un órgano muscular que tiene la forma de un embudo abierto hacia adelante. Está formado por el músculo constrictor superior, medio, inferior. Este músculo se inserta hacia arriba en la base del cráneo y luego desciende por delante de la columna vertebral hasta más o menos la altura de la C4, C5, ¿ya? Tiene una longitud de 13 a 16 centímetros y un diámetro transversal de 4 centímetros, que es el superior, y de 2 centímetros en el extremo inferior. Por eso la forma de embudo. Tiene una separación de 2 o 3 centímetros entre la pared anterior y la pared posterior. Como mencionamos, su extremo superior se inserta en la base del cráneo por medio de tractos fibrosos central y dos laterales, y en el inferior se relaciona hasta con la C6 en su cara anterior y con la parte posterior del cartílago cricoides. Entonces, esta es la faringe, ¿no? Es un órgano muscular que se comunica por delante con con la nariz, con la orofaringe y con la laringe. Eso ya lo vamos a ir viendo luego. Entonces, los músculos por los cuales está formado la faringe, pues es el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. En el constrictor superior, que va desde la base del cráneo, específicamente de la apófisis basilar occipital, hasta la hoja interna de la apófisis pterigoides. Tiene tres haces: el haz pterigoideo, el haz pterigomaxilar y el haz miloioideo. Y luego tenemos el constrictor medio, cuyo origen es en el ilioides, y el constrictor inferior, que se inserta en el borde postroexterno del cartílago tiroides hasta la cara externa del cartílago cricoides. Es la parte más estrecha de la faringe. Es a este nivel donde se forma el esfínter esofágico superior o esfínter de Killian. Entonces ahí vemos, ¿no? El constrictor superior de la faringe con sus tres haces. Luego tenemos el constrictor medio y el constrictor inferior. En la línea media, el que está insertado, lo que es acá en la columna vertebral, el rafe faríngeo. También existen músculos elevadores cuya función es elevar y dilatar la faringe durante la deglución para permitir el paso del bolo alimenticio y este sea llevado a nivel del esófago. Tenemos dos músculos que son el estilofaringio y el faringoestafilino o palatofaringio. El estilofaringio, que va desde la apófisis estiloides hasta la aponeurosis faringea lateral, hasta el borde del epiglotis, el cartílago tiroides y cricoides. Y el faringoestafilino o palatofaringio, que va a formar el pilar posterior del velo del paladar y va desde la base de la úvula hasta la pared lateral de la faringe. Entonces, perdón. Esos son los músculos que conforman la faringe: los constrictores, superior, medio, inferior, y los elevadores, como es el estilofaringio y el palatofaringio. Vamos a dividir la faringe en áreas, que son la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La nasofaringe, como vemos acá, está limitada en la parte superior. Este es el hueso esfenoidal. Vamos a encontrar lo que es las amígdalas faringeas o de Luchka. En la parte posterior encontramos la adenoides. En la parte lateral
está la trompa de Eustaquio con la fosita de Rosenmüller, y acá está la amígdala de Gerlach o la amígdala tubárica, y anterior pues es la coana, es ese espacio que se comunica con la nariz, y en la parte inferior limitada por lo que es el velo del paladar. Acá vemos el velo del paladar o el paladar blando, ¿no? El epitelio que se encuentra a nivel de la nasofaringe es un epitelio respiratorio. ¿Qué epitelio es? Cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes productoras de moco. Luego seguimos bajando y tenemos a lo que es la orofaringe. La orofaringe limitada hacia arriba por el velo del paladar. Hacia anterior vamos a encontrar los pilares del velo del paladar y las amígdalas palatinas. Tenemos el istmo de las fauces y las amígdalas linguales. Y hacia posterior vemos la superficie posterior, que se observan relieves formados por numerosos folículos linfoides. Y hacia abajo pues se extiende hasta un plano horizontal trazado a nivel del hueso hioides. El epitelio que tiene la orofaringe es un epitelio plano estratificado, diferente al de la nasofaringe, obviamente. Y finalmente la hipofaringe o laringofaringe se relaciona por delante con la laringe. Entonces, a ambos lados de la laringe vamos a encontrar estas depresiones que son los senos piriformes por donde desciende el bolo alimenticio hacia el esófago. Es a este nivel donde se forma este esfínter que hemos dicho, el esfínter inferior, bueno, su inferior o superior del esófago, que se llama el esfínter de Killian. El epitelio también que se encuentra en la hipofaringe es un epitelio plano estratificado. En cuanto a la irrigación de la faringe, básicamente está a cargo de la carótida externa por estas ramas, una faringe ascendente, la palatina inferior o ascendente, la palatina superior o descendente y la pterigoidea superior. La faringe ascendente que va a irrigar la pared lateral y posterior de la faringe, de la nasofaringe, perdón. La palatina inferior que irriga la porción amigdalina y la parte externa del velo del paladar, la palatina superior o descendente que irriga el velo del paladar y la pterigoidea superior, la parte inferior de la faringe. El drenaje venoso va a estar formado por un plexo superficial y un plexo profundo. Van a dirigir el drenaje de la parte superior de la faringe, se van a las venas vitianas, a las pterigopalatinas y a las meningias, y de la parte inferior va a las ramas de la vena faringe y la yugular interna finalmente. Y el drenaje linfático de la faringe también se va a dividir por regiones, ¿no? Aquellas que van a drenar la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe. La nasofaringe van a terminar esta irrigación linfática a nivel de los ganglios retrofaringeos y de la cadena yugular alta, a nivel de la orofaringe a la cadena yugular media y ganglios subdigástricos, y de la hipofaringe a la yugular media inferior y a los linfáticos esofágicos hacia las cadenas mediastínicas. Importante saber eso porque dependiendo a qué nivel yo puedo encontrar un cáncer, ya sea en nasofaringe, orofaringe o hipofaringe, yo voy a pensar en encontrar adenopatías pues positivas. Si es en hipofaringe, hasta puedo encontrar adenopatías a nivel de mediastino, no así de la nasofaringe. La inervación tiene una inervación motora y sensitiva, ¿no? La motora está dada por el plexo faringeo. Este plexo faringeo va a estar formado específicamente por el 9º y 10º par craneal, y la sensitiva también dada por el neumogástrico, también por el 9º y el 5º par craneal. Entonces podemos decir que la función de la faringe, si yo veo todas esas áreas o divisiones de la faringe, nasofaringe, hipofaringe, orofaringe, puedo decir que la faringe tiene funciones respiratorias, obviamente, porque va a permitir el paso del aire desde la nariz y lo va a dirigir hasta lo que es la laringe y luego tráquea, pulmón.
Función deglutoria, también porque va a llevar el bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. Fonatoria, porque le va a dar resonancia a la voz. Y inmunológica, porque acá vamos a encontrar el famoso anillo de Waldeyer, ¿no? La función respiratoria, porque va a conducir este aire que ha sido ya preparado o acondicionado a nivel de la nariz. Incluso se dice que parte de este aire se puede humedecer todavía y calentar en ese trayecto por toda la faringe. Función deglutoria, hay que tener en cuenta que la deglución tiene 3 etapas, solo siendo la primera voluntaria y las otras 2 involuntarias. La primera es la fase oral o bucal, que se produce con la masticación, cuando el bolo alimenticio, cuando nosotros al triturar los alimentos con los dientes, la producción de saliva, producimos el bolo alimenticio. Esa es una fase voluntaria. Luego, este bolo alimenticio tiene que pasar a nivel de la faringe. Esa es la fase faringea, es involuntaria, en la cual se lleva el bolo alimenticio hacia el esófago por movimientos constrictores, ¿no? De este órgano que es netamente muscular. Va a hacer un peristaltismo para ir llevando la comida y dirigirla hacia el esófago. Y otra fase que es la esofágica, que también es involuntaria, ya que transporta, ¿no?, el bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces, gran importancia en la función deglutoria, la faringe. La función fonatoria, la faringe con la boca y los senos paranasales le dan la resonancia o el timbre a la voz. Las cuerdas vocales que forman parte de la laringe le da el tono a nuestra voz. ¿Ok? Y la intensidad va a estar definida por la fuerza respiratoria de cada uno. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de la rinofaringe, es decir, que a nivel de la rinofaringe encuentro tumor, lesión, etcétera, el paciente va a tener lo que llamamos nosotros rinolalia cerrada, esa nariz tapada, ¿no? Esa voz nasal, netamente nasal, como si uno estuviera resfriado. Esa es una rinolalia cerrada. Cuando hay mayor emisión de aire o escape de aire, se llama rinolalia abierta, y esto se da en pacientes que tengan fisura palatina o paladar hendido. Y la ocupación de la orofaringe o la hipofaringe, si la hipofaringe está afectada, ya sea orofaringe o hipofaringe, ejemplo, pacientes que tengan unas amígdalas sumamente gigantes, las amigdalitis de 4º grado que luego vamos a ir viendo, que obstruyen tanto la orofaringe, el paciente va a tener una voz gangosa o en papa caliente, que se le dice. Entonces yo, con solo escuchar la voz de mi paciente, yo puedo estar ubicando, ¿no?, a qué nivel puede encontrarse esta lesión. Y la función inmunológica, que está formada por el anillo de Waldeyer. ¿Quiénes conforman el anillo de Waldeyer? Pues la adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y la amígdala lingual. Este anillo de Waldeyer, este tejido linfático, crece de manera progresiva desde los 9 meses de edad hasta 3 y 5 años. O sea, su máximo pico de crecimiento es entre los 3 y 5 años de edad. Luego, a esa edad, a partir de los 5 o 6 años, se detiene el crecimiento y empieza a regresionar o a disminuir, o conforme el niño crece, pues estas se quedan pequeñas y todas las estructuras faciales, la faringe va creciendo, entonces no van a ocupar mayor espacio. Es por eso que a esta edad de 3 a 5 años, yo puedo tener más patología a nivel del anillo de Waldeyer, ¿no?, que son las hipertrofias adenoideas, hipertrofias amigdalinas. ¿Qué exámenes auxiliares nosotros podemos solicitar para poder evaluar? Pues primero siempre nuestro examen físico, ¿no? El examen físico donde yo pueda ver probablemente la orofaringe, abrir con un paciente
nos colocamos delante del paciente, que abra la boca. Yo con una fuente de luz puedo ver todas esas estructuras, las amígdalas, el paladar, la orofaringe, etcétera. Puedo hacer uso de espejos laringeos o endoscopios que me van a permitir ver, ya sea de manera directa o indirecta, lo que es la nasofaringe o la hipofaringe. Otros exámenes que nosotros podríamos pedir, estos exámenes auxiliares como son las endoscopías, lo pedimos pues en caso de sospecha. Mire, por la sintomatología yo pienso que hay algo obstructivo a nivel de nasofaringe, por ejemplo. Yo pienso que mi paciente tiene una hipertrofia adenoidea, yo qué sé, de tercer grado. Tengo que visualizar, tal vez hacerle una endoscopía directa o una radiografía, etcétera. Ingreso y veo, ¿no? Igual, si mi paciente tiene esa voz gangosa, en la orofaringe no hay nada, yo requiero ver la zona del hipofaringe, probablemente tengo que pedir exámenes auxiliares como lo que es las endoscopías para una visión directa. En cambio, si es que mi paciente tiene cuadros infecciosos, sobre todo por neumococo, donde yo estoy sospechando que acá hay una bacteria que, como nosotros sabemos, hay bacterias que no son parte de la cavidad oral, que pueden tener en un futuro, traer complicaciones a un paciente. Podría pedir un cultivo de secreción faríngea, ¿no? Hay que tener en cuenta que el cultivo de secreción faríngea va a salir positivo. Todos tenemos a nivel de la cavidad oral bacterias propias de la boca. Entonces, el cultivo va a servir para identificar aquellas bacterias que normalmente no deben encontrarse a este nivel. Otros exámenes auxiliares, pues las radiografías, en la cual me permite ver las estructuras normales, ¿no? Una radiografía lateral cervical o frontal cervical, donde yo pueda ver si hay algún tumor, algún cuerpo extraño a nivel de la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, para ver este crecimiento adenoideo de manera indirecta a nivel de la nasofaringe, pues específicamente la radiografía de boca abierta, boca cerrada. Las tomografías de región cervical, básicamente para ver, ¿no?, tumores, masas, abscesos, ver la extensión que están comprometiendo o no comprometiendo a nivel de la faringe, al igual que la resonancia. Entonces, estos exámenes auxiliares se solicitarán previa anamnesis, previa evaluación clínica, evaluación física de mi paciente. Otro examen es el videodeglutograma, en el cual, como hemos visto, la fase faríngea es una fase involuntaria y es la segunda fase de la deglución. Entonces, si yo quiero saber si mi paciente tiene disfagia, dificultad para tragar, y esta dificultad se da porque a nivel faríngeo es el problema, entonces yo puedo hacer este examen, ¿no? El videodeglutograma, donde el paciente se le da que consuma una sustancia contrastada y se le van haciendo radiografías seriadas y se va viendo, ¿no?, esta sustancia contrastada si está pasando bien a nivel faríngeo, llega bien al esófago, a qué nivel es la disfagia o la obstrucción, probablemente a nivel faríngeo o a nivel esofágico. Y otro examen similar, diría yo, y es más fácil de hacerlo, porque en esta yo necesito la ayuda de un radiólogo, es la videoendoscopía de deglución, en la cual nosotros hacemos una endoscopía normal. Entramos en el endoscopio, como hemos visto acá en esta imagen, por la fosa nasal, este endoscopio flexible, lo descendemos por nasofaringe y nos quedamos ahí observando todo el resto de la parte inferior de la faringe. Se le da al paciente a que consuma sustancias contrastadas o con colorantes para que yo pueda evidenciar eso, ¿no? Efectivamente, yo le estoy dando a este paciente un líquido y en vivo en directo estoy viendo, hay dificultad para que ese líquido pase esófago,
ese líquido o esa comida está yéndose, no se está yendo esófago, sino se está yendo la vía aérea. Entonces, esa videoendoscopia de deglución ayuda mucho, sirve mucho porque en vivo y en directo estoy evaluando a qué nivel es el problema de la disfagia. Entonces, eso chicos en cuanto a anatomía, fisiología y exámenes auxiliares. Pues rápido. Entonces, lean bien, estudien bien. Si yo no conozco la anatomía normal de la faringe, pues mucho menos voy a pensar en aprenderme de enfermedades o patologías, ¿no? Y luego vamos a hablar de lo que es las faringitis agudas y crónicas. Ya vamos a entrar a hablar de lo que es patología faríngea. Entonces, como su nombre lo dice, faringitis, inflamación, es la inflamación de la mucosa faríngea, ya sea aguda o crónica. ¿A quién de nosotros no nos ha dado faringitis? Creo que a todos hemos tenido un cuadro de faringitis, ya sea viral, bacteriana, pero hemos tenido un cuadro de faringitis. Entonces, faringitis es inflamación, que puede ser infecciosa, no infecciosa, luego vamos a ir viendo. No relacionen todo lo que es faringitis, amigdalitis, igual a virus y bacteria, no, porque pueden existir otras causas no infecciosas que inflamen la mucosa de la faringe. Por ejemplo, enfermedad de reflujo gastroesofágico, pacientes con gastritis, ese reflujo, ese ácido del estómago que llega y quema toda la faringe, la va a inflamar y el paciente puede tener una faringitis, probablemente aguda si es un reflujo, una gastritis aguda o crónica, ¿no? Entonces, faringitis, inflamación, nada más. Entonces, la faringitis aguda puede ser, como les dije, de origen infeccioso o no infeccioso. Infeccioso, entre de estos, lo más frecuente y lo más común, de origen viral. Menos frecuente, bacteriano o por hongos, etcétera. Muy frecuentemente, cuando es de origen viral, se asocia a una rinitis. Por eso hablamos nosotros del resfrío común. ¿Cómo se denomina el resfrío común? Rinofaringitis, porque tanto la mucosa nasal como la faringe en su porción posterior a nivel de la nasofaringe y la orofaringe están inflamadas. Por eso paciente cursa con moco, rinorrea, estornudos, cursa con dolor a nivel de la garganta, dolor al pasar la comida, etcétera. Y entre las causas no infecciosas podríamos mencionar, ¿no? Uno de esos, el reflujo gastroesofágico, podríamos mencionar un paciente inhala algún irritante que va a inflamar todo esto, los famosos cáusticos, la ingesta de cáusticos, chicos. Hay muchos que llegan a emergencia para hacerse lavados gástricos porque el paciente ingirió ya sea lejía o un ácido por ahí, entonces va a producir una inflamación, quemaduras a nivel de toda la faringe. Entonces hay otras causas que no son infecciosas, no tienen que ver nada con virus, ni con bacterias, ni con hongos, pero producen inflamación. En cuanto a la epidemiología, el 30% no se identifica muchas veces un patógeno. Por eso les digo, muchas causas pueden ser no infecciosas. Los virus son los responsables en menores de 3 años en su mayoría. No voy a esperar a ver, ¿no? Un niño de 2 años que esté con estornudos, que esté con un poco de fiebre, irritable, no quiera comer, le veo la boquita y toda la orofaringe está inflamada, probablemente es de origen viral. Se puede regir muchas veces por el clima, ¿no? Sobre todo los rinovirus, donde es más frecuente en otoño, primavera. Se transmite por hacinamiento o contacto, de origen viral, obviamente estamos hablando acá. Y el periodo de incubación del de origen viral es de 12 a 4 días. Se autolimitan, como todo proceso viral,
y los síntomas desaparecen a la semana. Entonces, durante toda una semana yo puedo dar sintomáticos de este paciente. Si hace fiebre, pues paracetamol condicional. Si tiene dolor, probablemente un antiinflamatorio. Como les mencionaba, las que son de origen infeccioso, las faringitis agudas de origen infeccioso, un 70% son de origen viral. Dentro de estos, rinovirus, adenovirus, coronavirus, herpes virus. Hay muchas pacientes que vienen con lesiones herpéticas a nivel del orofaringe. Tiene una faringitis herpética. La influenza, la parainfluenza, el Coxsackie virus. El Coxsackie virus es responsable de las famosas, ay, se me dio el nombre. Cuando tienes lesiones en la cavidad oral, aftas, ahí está, las famosas aftas responsables de un virus, Coxsackie virus. El virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, hasta el VIH pueden manifestarse con faringitis, bacterias en un menor porcentaje, el 30%. Dentro de estas, la más temida probablemente el Streptococcus pyogenes o beta hemolítico del grupo A. Hay otros estreptococos, anaerobios, Mycoplasma pneumoniae, clamidia, pneumoniae, etcétera, ¿no? Otra etiología que les había dicho, la que es no infecciosa, traumática, cuerpos extraños. Si yo voy como lo que es en la mayoría viene, ¿no? He comido pescado y el pescado, la espina se implantó o se incrustó a nivel del orofaringe, obviamente va a irritar toda esa mucosa, esa lesión, esa parte, perdón, de la faringe. El paciente va a tener dolor, quemaduras, ya sea por cáusticos o vapores, etcétera, inhalantes irritantes, cloro, humo, vapor. Los que fuman van a tener un cuadro faringitis, obviamente. No siempre es la causa desinfecciosa. Acá podemos ver nuevamente en esta tabla, ¿no? La de origen viral, los rinovirus, el famoso resfrío común, típico. Los adenovirus. Este adenovirus que producen una faringoconjuntivitis. Es decir, el paciente tiene síntomas típicos de una faringitis y además tú le ves los ojos, están con lagañitas, tiene conjuntivitis. Es viral también. No siempre también piensa en paciente con conjuntivitis, sinónimo de bacterias, hay que dar antibióticos. No, dependerá de la evaluación. El herpes simple, el tipo 1, tipo 2, que va a producir esas gingivitis, las estomatitis, esas heridas tipo vesículas a nivel de la cavidad oral. Los otros virus de la parainfluenza, la influenza, el Coxsackie virus, que produce la famosa herpangina. Entonces, los demás de origen bacteriano, nuevamente ya los hemos mencionado, y hongos, pues puede haber el hongo sí, o pueden ser otras bacterias como la clamidia y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que aparte de producir faringitis, van a producir neumonía, bronquitis, etcétera. Los adenovirus generalmente causan más infección en menores de 5 años. Es de origen viral, yo les dije. La clínica, el paciente o el niño va a tener fiebre alta, cuadros de dolor o dinofagia o amigdalitis, conjuntivitis. Estos niños, donde le ves los dos ojitos y están con todas estas lagañas. Faringitis, rinitis, va a tener adenopatías, pero es un cuadro viral. La famosa mononucleosis infecciosa, causada por el virus de Epstein-Barr, que afecta en los rangos de edad de entre 10 y 25 años. El paciente va a tener odinofagia, fiebre, fatiga, mucho malestar, dolor corporal, dolor abdominal, náuseas,
Al examen físico yo voy a ver, ¿no? A nivel de la cavidad oral, las amígdalas y la orofaringe sumamente con estas lesiones blancas que son como úlceras, con exudado. Voy a palparle adenopatías cervicales sumamente dolorosas o incluso adenopatías axilares. La mononucleosis infecciosa llamada también enfermedad del beso, ¿no? Porque se transmite por la saliva. Voy a poder tal vez palpar un hepatoesplenomegalia porque afecta también el hígado y el vaso, no en todos obviamente. Existe el signo de Kerr donde hay un dolor irradiado al hombro izquierdo. El tratamiento es viral, netamente viral, chicos. El tratamiento pues tiene que ser solo sintomático, dar antiinflamatorios, probablemente con corticoides, y si es viral, un antiviral probablemente. El diagnóstico clínico tengo que evaluar bien y en mi examen auxiliar probablemente tenga linfocitosis. Acá no hay predominio de segmentados. Los segmentados van a estar normal. Lo que empieza a elevarse son los linfocitos. Y estos, sobre todo, estos linfocitos atípicos, más del 10%. Puedo pedir un monotest para ver este anticuerpo heterófilo que me va a marcar una mononucleosis infecciosa, ¿no? La faringitis por herpes simple, como hemos visto, tipo 1, tipo 2. Acá vemos a nivel del paladar lesiones herpéticas, vesículas, en toda la que puede estar en el paladar blando o diseminada en toda la cavidad oral, la famosa gingivoestomatitis. También es viral, tendré que dar solo sintomático. La herpangina, esto, las famosas, eso es producida por el Coxsackie tipo A, es viral. El paciente puede tener fiebre alta o dinofagia intensa, obviamente, porque si yo tengo heridas a nivel de la cavidad oral, me va a dificultar la deglución, me va a doler al querer pasar la saliva. Voy a ver estas vesículas o enantemas que le decimos con un halo más rojo, unas úlceras poco profundas, curación espontánea en pocos días. Entonces daré también sintomáticos antiinflamatorios. Le diré al paciente obviamente que evite el consumo de bebidas calientes o comidas calientes, cítricos, picantes. Le daré un analgésico tópico como es la gingisona y explicarle que este cuadro va a remitir, es simplemente viral. Lo reevaluaré tal vez a la semana de darle mi tratamiento, ¿no? Otro tipo de faringitis que ya son más específicas tal vez de determinadas bacterias como el treponema es esta, que hoy en día no se ve. Y si yo veo esto, esta la angina de Blaubins, tengo que sospechar en VIH. Hoy en día sí, en VIH. Entonces hay una angina unilateral ulceromembranosa, una de las amígdalas palatinas sumamente infectada, con zonas hasta de necrosis medias negras, tiene un mal olor, acá hay una boca séptica que le dicen, una litosis bien marcada, mal estado general, voy a palpar adenopatías, entonces sospecharé hoy en día, como les dije, difícil de ver, casi no vemos nosotros esto. Y si lo vemos, tengo que sospechar que este paciente tendrá una inmunodeficiencia por ahí. Tratamiento penicilina, ¿no? O las famosas ceftriaxonas. La difteria, que tampoco ya no es frecuente porque dentro de nuestro carnet de vacunación está considerada junto a la DPT, forma parte de la triple viral, pues es esta, ¿no? Antiguamente, ¿qué se veía? Igual, a nivel de las amígdalas o la orofaringe, podíamos ver ese tejido necrótico, una membrana blanquecina que si yo la retiraba empezaba a sangrar, tan grave que a veces podría obstruir la vía aérea, el paciente podía estar séptico, fallecer, etcétera.
Hoy en día ya la difteria no se ve por el tema de la vacunación, pero en pandemia, cuando hemos estado, no sé si se acuerdan, con estas restricciones, estábamos aislados todos, muchos niños no han recibido sus vacunas y se reportó un caso, si no me confundo, en Lima, de difteria. Todo porque no fue inmunizado, ¿no? La cándida es otra causa, pero esta es de origen fúngico. Si yo veo cándida en un paciente, estas lesiones blanquecinas a nivel de lo que es paladar, orofaringe, amígdalas o a lengua, tengo que sospechar en inmunosuprimidos, pacientes cuya inmunidad está muy baja o pacientes que usan de manera prolongada corticoides o prótesis dental. No hay fiebre, un paciente con cándida no hace fiebre, ni siquiera hace adenopatías, pero si a mi examen físico es típico, ¿no? Tener estas placas blancas diferente a lo que habíamos visto en la hermangina con el Coxsackie. No es igual. Acá son plaquitas blancas con un borde netamente enrojecido, eritematoso. En cambio, en lo que son la cándida oral, otro, las faringitis por estreptococo del grupo A. Esta ya es una faringitis bacteriana. Los síntomas es de comienzo brusco, fiebre alta, paciente se queja de una odinofagia intensa, no puede ni pasar la propia saliva, puede tener dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En cuanto al examen físico, voy a ver este eritema, ¿no? Esa orofaringe con un eritema difuso, inflamado, la úvula también puede estar hipertrófica o inflamada, las amígdalas eritematosas inflamadas con un exudado pultáceo que se le dice o blanco amarillento, esto. Entonces, en un 50-90% de infección por estreptococo voy a ver esto. Es otra indicación de que esto puede ser un cuadro bacteriano. Puedo ver hasta petequias así en el paladar blando. Adenopatías cervicales. Se menciona a veces halitosis. Otros datos que me sugieren infección por el beta hemolítico, pues es la erupción escarlatiforme que hacen estos a nivel de la piel. No hay tos. O sea, yo no puedo sospechar de faringitis por beta hemolítico si mi paciente viene tosiendo, con estornudos, ronco, con conjuntivitis. Yo voy a decir, ay, esto es estreptococo. No, el estreptococo no viene así, y el estreptococo generalmente se da a determinada edad, entre 5 y 15 años. ¿Ok? El diagnóstico 1 es mi clínica, mis criterios de Centor, que los que han hecho prácticas conmigo, los otros grupos, les estoy recalcando esto, que se tienen que aprender estos criterios de Centor, o lo van a volver a hacer en pediatría, porque justamente es donde se presenta, ¿no? Entre los 5 y 15 años de edad pediátrica, podríamos decir. Entonces, tengo que saber cuándo una faringitis es producida por el estreptococo para que yo pueda dar tratamiento, que es la penicilina. Si yo no tengo en cuenta este criterio de Centor, yo voy a estar tratando con antibióticos pacientes que tienen un resfrío común o una faringitis viral. Entonces, estos criterios de Centor, ¿no? Fiebre más de 38, un punto para sospechar estreptococo. Ausencia de tos. Paciente no tienen tos. Cuando tiene infección por estreptococo no vienen tosiendo. Otro punto para sospechar estreptococo. Adenopatías cervicales anteriores. Ahí se palpa a nivel cervical estas adenopatías. Otro punto para sospechar en estreptococo. La edad, acá falta entre los 5 y 15 años.
exudado amigdalino. Yo veo las amígdalas y veo estas imágenes, ya sean estas petequias a nivel del paladar o este exudado blanco amarillento. Otro punto para que yo pueda sospechar la edad, como les dije, entre 3 o 5 a 15 años hay más sospecha de estreptococo. Que venga mi paciente pues más de 45 años, difícil que tenga una infección por estreptococo. Entonces yo sumo esos puntajes y si tengo de 4 a 5 puntos, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y esta tiene 15 años, tengo hasta un 70% en alguna literatura menciona de probabilidad de infección por estreptococo. Entonces tendré que dar antibiótico, ¿no? ¿Qué antibiótico? Penicilina. Si es alérgico a la penicilina, probablemente la eritromicina. Si estoy ante la sospecha, pues puedo pedir un cultivo de secreción. Le haré un cultivo a este paciente. Miro estas lesiones, voy a pedir un cultivo. Cultiva y sale estreptococo, ya está. O dosar la antiestreptolicina que es producida por el estreptococo a nivel de sangre, ¿no? El estreptococo produce la antiestreptolicina tipo O, el ASO. Si esto está en valores altos, estreptococo. Tengo que dar tratamiento a tiempo porque si no, ¿qué complicaciones pueden llevar? Pues unas complicaciones que sea un desarrollo de una otitis media aguda, una adenitis purulenta, un absceso periamigdalino o un absceso retrofaringio, y las peores, ¿no? La famosa fiebre reumática, que es una complicación cardíaca, y la glomerulonefritis postestreptocócica. Las glomerulonefritis pueden producir insuficiencias renales agudas. Entonces, por eso es que nuevamente recalco, tendré que aprenderme bien mis criterios de Centor para yo poder decir esta faringitis o amigdalitis está producida por una bacteria y es el estreptococo. Voy a iniciar antibióticos, ¿no? Luego vamos a hablar de lo que son las faringitis crónicas. Como su nombre lo dice, es un cuadro crónico, es una inflamación repetida de esta mucosa faríngea sin componente infeccioso. Yo no puedo pensar que si mi paciente viene por un cuadro de faringitis crónica, le haré un cultivo porque debe ser una bacteria. Falso. No hay componente infeccioso acá. Esta inflamación repetida de la mucosa pues se producen por otras causas que luego vamos a ir viendo, ¿no? Es tanta la inflamación repetida y permanente de la mucosa faríngea que producen cambios ya irreversibles a veces en el epitelio de la mucosa. Esta mucosa termina cambiando, el tejido linfoideo debajo de la mucosa también termina cambiando. Entonces, diferente, ¿no? Entonces, esas son las faringitis crónicas. La etiología, nada que ver con bacterias, no es infecciosa. Existen faringitis alérgicas, existen faringitis por irritantes, ya sea por la contaminación atmosférica, el humo del tabaco, el alcohol, los vapores tóxicos, pacientes que tal vez trabajan en área de limpieza. Insuficiencia ventilatoria nasal, pacientes que son respiradores bucales porque tienen la nariz obstruida, van a respirar por la boca. Sabemos que la boca no tiene la función de acondicionar el aire, entonces el aire entra seco, sucio, lastima e inflama toda esa mucosa. Reflujo gastroesofágico, que ya les mencioné. Y pues pacientes que se dedican al canto, ¿no? Por el mal uso o abuso de la voz, que pueden tener faringitis crónica también. ¿Qué síntomas me da la faringitis crónica? Sensación de sequedad de la boca, sensación de cuerpo extraño a nivel de la faringe, llamado globofaringio. Puede haber o no dinofagia, que es dolor a la deglución, o disfagia, que es dificultad para tragar. Esta disfagia puede ser leve,
En su mayoría es leve. La mucosa de la faringe es seca o muy adelgazada y tienen esta carraspera, ¿no? Secreción faríngea densa o incolora. Son pacientes que constantemente están con esa carraspera para tratar de eliminar esa flema densa. La clasificación de la faringitis crónica puede ser en simple, hipertrófica y atrófica. Simple, cuando la mucosa de la pared posterior y los pilares de las faringes tienen un color entre rojo violáceo, bastante vascularización, se ven los vasos ahí por detrás en la pared posterior de la faringe. Y incluso puedo ver una mucosa más viscosa, ¿no? Pegada a nivel de la superficie de la faringe. La hipertrófica, que se puede dividir en dos, una granulosa y una lateral o cordonal. La granulosa, cuando yo veo a nivel de la pared posterior, veo así como un empedrado, ¿no? Formaciones redondeadas elevadas, que son los folículos linfoepiteliales que se han hipertrofiado por tanta inflamación. Esa es la granulosa. O la lateral o cordonal, donde yo veo en las paredes laterales de la faringe como unos cordones, una mucosa sumamente hipertrófica, inflamada. Entonces son los dos tipos de la hipertrófica. Y la atrófica, en la que ya voy a ver mucosas secas, lisas, una mucosa más pálida. Suele ser la etapa final de las formas anteriores. Puede iniciar así, progresar así y finalmente volverse una atrófica. Tienen la sensación de tener algo pegado a nivel de la faringe y tienen la necesidad de estar tragando constantemente. El tratamiento, pues tengo que eliminar el factor que desencadena esta faringitis. Si mi paciente es fumador, dejará de fumar, porque si no, siempre va a estar con cuadros de inflamación, ¿no? De la faringe. Si mi paciente tiene tabique desviado y ronca y respira solo por la boca, pues tendré que operarle la nariz para evitar esa agresión a la faringe. Lavados con suero salino, para tal vez estos lavados con lo que le decimos, ¿no? Haga gárgaras, enjuagues con agua con un poquito de sal y soda para desinflamar esta mucosa, hidratación constante, antiinflamatorios o corticoides si es un cuadro muy, muy doloroso, es una inflamación pues que no le permite tal vez al paciente estar tranquilo. Puedo pensar en darle algún aire, un corticoide, dependiendo de la severidad, un fluidificante, porque ellos tienen esa sensación de esa flema espesa, ¿no? Que no pueden usarla, entonces le puedo dar un fluidificante. Y ya para casos de faringitis hipertrófica, tal vez hacer una cauterización, cauterizar esto que hemos visto acá, esos cordones o ese empedrado o esas formaciones redondas en la pared posterior, cauterizarlas para disminuir esa sintomatología. Y en las faringitis atróficas, tal vez hay que revitalizar esa mucosa dando vitamina A y yodo. Pero tengo que eliminar el factor predisponente. Si yo no elimino ese factor predisponente, en vano va a ser que yo le dé solo, hidrátese, tome un antiinflamatorio y tome vitaminas. No, pues porque yo no estoy quitando el factor predisponente. Y por último vamos a ver lo que son las hipertrofia adenoamigdalina. Hemos dicho que el anillo de Valdeyer estaba formado por la adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Entonces, ¿qué es la hipertrofia adenoidea? Es el crecimiento excesivo del tejido linfoepitelial adenoideo que está en la nasofaringe, ¿no? Disminuyendo ese calibre a nivel de la nasofaringe, entonces genera obstrucción. Y la hipertrofia amigdalina es el crecimiento excesivo del tejido linfoepitelial amigdalino que también va a disminuir el calibre a nivel de la orofaringe. El mecanismo patogénico de la hiperplasia adenoamigdalar es desconocido, no se ha podido establecer una explicación definitiva,
pero se dice que está influenciada por la dieta, puede ser genético, factores inmunológicos, factores infecciosos. La clínica típica de un paciente con hipertrofia adenoidea, pues es esta fascia adenoidea, ¿no? La cara alargada, labio superior delgado, esta retracción del mentón o de la mandíbula, boca abierta o entreabierta, y uno ve el paladar en ojival, totalmente cóncavo. Va a tener rinolalia, obviamente, alteraciones a nivel de la trompa de Eustaquio, pudiendo producir otitis medias serosas, hipoacusias. Pues si esta se acompaña de una hipertrofia amigdalina también, el paciente puede tener apneas del sueño, etcétera. Entonces, la hipertrofia adenoidea conlleva una obstrucción retronasal, hemos visto a nivel de la nasofaringe. Este paciente va a tener una rinolalia, ¿no? La resonancia anómala de las vocales, no va a poder pronunciar la M, la N, la ñ. Eso es lo que llamamos nosotros rinolalia cerrada. La clínica nuevamente, ¿no? Si hay obstrucción nasal a nivel de nasofaringe, el paciente va a hipoventilar un poco, va a tener apnea de sueño si se agrega una hipertrofia amigdalina, va a tener una otitis serosa porque va a obstruir las trompas de Eustaquio y se va a juntar moco en el oído, no va a escuchar, va a haber retraso de alteración en el rendimiento escolar, el paciente no va a rendir bien académicamente, puede tener descarga posterior o catarro descendente que se le dice, puede llevar a la litosis, trastornos o retraso en el crecimiento en el niño. Pues eso en cuanto a hipertrofia, en la hipertrofia adenoidea, si yo sospecho que mi paciente por clínica tiene la adenoides crecida, tengo que pedir ahí sí la radiografía de Kabum. La radiografía de Kabum me va a permitir ver qué grado de adenoides tiene para poder yo clasificarla, ¿no? 0, no hay tejido adenoideo. 1, ocupa hasta el 33% de la luz de la nasofaringe, este tejido adenoideo. Del segundo grado, desde el 33 hasta el 66 o 70% de la luz, y tercer grado, pues hay una obstrucción del 70 a más, ¿no? O una obstrucción completa. La de segundo grado y la de tercer grado son quirúrgicas, se tiene que operar, no responden a tratamiento médico. Ahora, en cuanto a las amígdalas, igual tendría que evaluar, ¿no? ¿Qué grado de amígdalas tiene? Aquí vemos del grado 0 hasta el grado 4. Grado 0 no se ven las amígdalas palatinas. Grado 1 se ven las amígdalas palatinas, pero no superan el pilar posterior o ocupan menos del 25% de la luz del orofaringe. Segundo grado ocupan entre el 25 hasta el 50% de la luz, ya sobrepasa el pilar posterior. Tercer grado ocupa entre el 50 y el 70% de la luz o 75% de la luz, y cuarto grado ya a veces más del 75%, ¿no? O incluso se unen en línea media. Puedo yo pedir, sé que mi diagnóstico es sospecha clínica, estoy sospechando que mi paciente tiene la adenoides crecida, ante la sospecha le hago mi examen físico, sí, pues mi paciente tiene una fascia adenoidea, le he visto las amígdalas, estas amígdalas están sumamente crecidas también, ya digamos de tercer grado, pero no sé qué grado de adenoides, pedir una radiografía de Kabum o si el paciente colabora una nasofibrolaringoscopía, ¿no? Donde ingresamos la óptica, el endoscopio y vemos, este es el tejido adenoideo. Tejido adenoideo que obstruye, ¿no? Vemos ahí qué porcentaje de la luz está obstruyendo. El tratamiento, si es adenoides más de 2 a 3 grados, adenoidectomía. Si también las amígdalas están sumamente crecidas que obstruyen el paso de la luz, amigdalectomía. Entonces, una de las indicaciones de amigdalectomía es la hipertrofia amigdalina que genera obstrucción. Estas son indicaciones absolutas, estas son indicaciones relativas. Indicaciones absolutas,
Paciente se queja por síntomas obstructivos y apnea de sueño. Ante la sospecha de malignidad, si una amígdala tiende a crecer más que la otra y es asimétrica y hay adenopatías a nivel corporal que también ya sea cervical, axilar o inguinal, están haciendo sospechar de que no habrá un linfoma implantado, se hace amigdalectomía. Paciente que ha tenido un cuadro o dos cuadros de absceso periamigdalino, o sea, ya hay una infección, ya ha habido pus a nivel de toda esta amígdala, indicación de extracción. ¿Ok? Y las relativas a litosis, los pacientes que se generan un mal aliento, porque estas amígdalas se han infectado frecuentemente, que ya pues generan esta formación de tacos o tonsolitos, pacientes que tienen anormalidades dentales o orofaciales, pacientes que han tenido fiebre reumática y glomerulonefritis. Yo le doso la antiestreptolicina y veo el ASO altísimo, porque en estas amígdalas está el estreptococo, entonces probablemente tengan que ser retiradas. La adenoidectomía igual, ¿no? Las indicaciones, hipertrofias adenoideas que coexistan con un apnea obstructiva severo, sospecha también de enfermedad maligna, recomendaciones relativas cuando originan insuficiencia respiratoria nasal mantenida y una obstrucción nasal permanente probablemente, y no voy a hacer una adenoidectomía cuando hay malformaciones del paladar, la úvula, en menores de 2 años, salvo excepciones. Listo, chicos, entonces ya hemos avanzado la clase. Lean, por favor, estudien, por favor. La próxima clase no sé si la hacen ustedes o yo todavía. Voy a revisar eso. ¿Dudas, preguntas? Doctora, una consulta. Dime. Aló, doctor, buenas tardes. Era respecto a lo que es la faringitis crónica. Usted no indicó un tiempo, ¿no? Para poderse determinar si es crónico, ¿no? De faringitis podemos hablar de faringitis aguda, subaguda y crónica. ¿Ok? Aguda, de 1 semana hasta 3 semanas, menos de 3 semanas. Subaguda de 3 semanas antes de los 3 meses. Y crónica, alguna literatura menciona más de los 3 meses. Pero muchas veces para nosotros al hacer la anamnesis no podemos identificar exactamente, son 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, o será un proceso agudo aparte, o será recurrente, no recurrente. Entonces, entre dividir la subaguda y crónica, es más fácil dividir aguda, ya, aquello que pueda durar hasta un mes. Hasta un mes yo puedo decir, este es un cuadro agudo. Crónico, pasado el mes, ya puedo estar considerando esto es algo ya crónico, ¿no? O la propia historia del paciente. Pacientes con faringitis crónica vienen porque constantemente les molesta la garganta. Son estos pacientes que visitan al médico general, al puesto de salud, por dolor leve dolor, carraspera, y el médico general lo confunde y lo trata como un cuadro de faringitis aguda y les da antibiótico, 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 antibiótico. Entonces, divídanlo así ya, solo en aguda y crónica. Pues por literatura subaguda sabemos lo que les he dicho, ¿no? De 3 semanas hasta antes de los 3 meses. ¿Sí? Ok, doctor, está bien. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta? Chicos, ¿quiénes no han entrado? Acá hay 41 de ustedes. Bueno, conmigo son 41, son 40 los que están. Su delegada, por favor, siempre tiene que tener la lista y decirme quiénes no están entrando a clases teóricas. Porque que yo sepa cuántos son, 45, creo. Somos 47, doctora. Wow, 47 todavía. 7 no han faltado.
Me mandas la lista de los que han faltado, por favor. Está bien, doctora. Ya. Doctora, disculpe,